Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA. Porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresa en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA. Ya está con nosotros nuestro invitado, así que saludamos al doctor José Garchitorena, el ministro, uno de los ministros de la Corte Electoral. Hola, doctor, buen día y bienvenido. ¿Qué tal? Buen día, Alejandro, un gusto estar en tu programa. Bueno, te voy a pedir que hables lo más cerca posible del micrófono. Sí. Y ya te ofrezco disculpas anticipadas, porque seguramente te voy a hacer por 29ª vez las mismas, vas a tener que responder por 29ª vez las mismas preguntas. Bueno, lo bueno es que ya me sé la respuesta. Pero viste que siempre algún escarabajo aparece bajo la piedra y la casuística es infinita. Bien, bueno, ministro, vamos a hablar de las elecciones del domingo que presentan, ya solo viendo el calendario uno puede advertirlo, una peculiaridad excepcional, ¿no es cierto? Recordemos esa instancia. Sin duda, porque las elecciones estaban previstas para el 10 de mayo pasado, pero cuando en marzo se decretó la emergencia sanitaria, la Corte Electoral analizó la situación, analizó el proceso electoral y la jornada electoral a la luz de las recomendaciones que surgían de la emergencia sanitaria y le trasladó al sistema político y al Parlamento su opinión de que no estaba en condiciones de garantizar, de asegurar que se pudiera cumplir con todas las garantías que establecen las leyes electorales. Y eso llevó al Parlamento a aprobar una ley que por excepción y por única vez autorizó a la Corte Electoral a prorrogar las elecciones hasta una fecha que no fuera superior al domingo 4 de octubre. Finalmente la Corte resolvió fijarlas para el domingo 27 de septiembre en atención a que en ese momento, estamos hablando en el mes de abril, estaban previstas para el 4 de octubre las elecciones municipales en Brasil. Nos pareció que no era conveniente. Se postergaron Se postergaron finalmente, en principio son en el mes de noviembre, pero esa fue la razón por la cual la elección se fijó en definitiva para el domingo 27 de septiembre. Bien, eso implica entonces que el factor, llamémosle así, sanitario, juegue este domingo un rol como creo que en la República no ha jugado antes, ¿verdad? Los sanitarios han jugado en todo el proceso, en el proceso de organización de la elección, porque la Corte ha tenido que trabajar, hemos trabajado. Pero me refiero que en esta elección estamos pendientes de cosas que nunca antes la habíamos tenido arriba de la mesa como preocupación. Y ha obligado a la Corte a tomar medidas que, por ejemplo, nunca se tomaron antes. A eso me refiero. Por ejemplo, la limpieza de los locales de votación, por ejemplo, la designación de un funcionario adicional en cada circuito para la aplicación de los protocolos sanitarios, el que hemos llamado facilitador, ¿verdad? Que es un funcionario público que se agrega a los 3 integrantes de la Comisión Receptora de Votos y cuya función es colaborar con la mesa en la aplicación del protocolo sanitario. Bien, y a grosso modo, si bien se han difundido muchos, por eso yo te decía, vas a tener que llover sobre mojado, me gustaría que pudiéramos resumir desde la perspectiva estrictamente sanitaria cuáles son esas novedades que incluyen cosas con las que nos vamos a encontrar, cosas con las que no nos vamos a encontrar, cosas que nosotros, los ciudadanos, vamos a tener que hacer y cosas que nosotros los ciudadanos no vamos a poder hacer. Sí, exactamente. El protocolo sanitario aprobado por la Corte con el asesoramiento del Ministerio de Salud Pública y el SINAE, con las que estamos permanentemente en contacto, prevé obligaciones o recomendaciones para todos quienes participamos en la elección del domingo 27. En lo que hace a los electores, son exhortaciones, porque naturalmente el derecho al voto es de rango constitucional y legal y no puede ser limitado por normas reglamentarias, pero estamos apelando a la responsabilidad de los electores, de los ciudadanos, para que cumplan con el protocolo sanitario, que no es ni más ni menos que las recomendaciones habituales que se hacen para nuestra vida cotidiana, ¿verdad? Sí. Para ninguno de nosotros va a lucir como novedades. No hay ninguna novedad, es concurrir a votar con tapaboca, es todo aquel que pueda hacerlo que concurra a votar sin acompañante para evitar aglomeraciones, es mantener el distanciamiento recomendado dentro de los locales de votación, es no pegar el sobre con saliva, no cerrar el sobre con saliva, porque naturalmente la saliva es sentido común, es un vector de contagio. Aprovecho preguntártelo porque además es una duda que en todo caso la tengo desde siempre. El sobre, es decir, el sobre ya con nuestra lista dentro,
ni siquiera hay por qué cerrarlo, ¿no? No, yo supongo que hay mucha gente que no lo hace porque es bastante desagradable ponerle la lengua a un sobre que uno toma una caja, digo, quién sabe quién lo manipuló además, antes. Hay gente delante, qué sé yo, hay como no. Pero bueno, en cualquier caso... Pero quiero decir, no hay la más mínima posibilidad que el sobre se salga. Porque el sobre tiene una solapa. Y entonces cuando uno introduce las hojas de votación y cierra la solapa, o sea, dobla la solapa, ya no hay riesgo una vez que el sobre está en la urna de que se salgan las hojas del sobre. Así que sobre eso no deberíamos tener ninguna preocupación ninguna preocupación adicional. No. Bien. Eso además va a estar una figura nueva, ¿no es cierto? La figura del facilitador, como digo, que es un funcionario público que va a colaborar con la Comisión Receptora de Votos en la aplicación del protocolo sanitario. Comisión Receptora de Votos que además, en esta ocasión, va a tener un kit sanitario, va a haber alcohol en gel a disposición de los electores y por supuesto también para los miembros de mesa que dispondrán además de guantes, de toallas descartables. O sea, va a haber tapabocas también para ofrecer a los electores que se olviden de llevar el propio. O sea, se han tomado una serie de medidas que lo que procuran es minimizar los riesgos de contagio y llevar tranquilidad al elector en cuanto al desarrollo de la jornada electoral. El facilitador imagino que tendrá un rol en el armado y por lo tanto distanciamiento en las filas, las colas, ¿no? También, esa es una de las principales recomendaciones, tareas que tiene, que es ordenar las filas que eventualmente se formen delante de la Comisión Receptora de Votos, formando la fila en los lugares más amplios del local, manteniendo la distancia, o sea, justamente la aplicación del protocolo sanitario. Esta tenemos que sacárnoslo con peine fino, es una elección especial, ¿no es cierto? Es muy especial y que, sobre todo porque naturalmente es un tema que ha sensibilizado mucho a la gente, con razón, y por eso, bueno, nos ha obligado, creo que a todos, a tomar medidas para, bueno, atender esa sensibilidad. Y desde ese punto de vista, te lo comentaba días atrás en Canal 12, pero bien vale, me parece, la referencia, la instancia electoral es, por definición, por lo menos para buena parte de los ciudadanos, una instancia de fiesta republicana, cívica, democrática, ¿no es cierto?, en donde nos encontramos todos ejerciendo el puntapié inicial imprescindible de una democracia en funcionamiento, elegir a nuestras autoridades. Exactamente. Y nos encontramos todos en los mismos lugares, los que piensan de una manera junto a los que piensan de otra. La síntesis más perfecta, ¿verdad? Y además, una construcción cultural histórica que entre todos hemos ido amasando, ese gesto simbólico de colocar en un sobre un papel, ahí se resume mi voluntad política, ¿no? Algo que de tan común no debería dejarnos de asombrar de lo maravilloso que es, ¿no es cierto? Nuestra generación, Alejandro, estuvo años sin votar, claro, ¿no? Y nuestros mayores más aún, ¿verdad? Uh-huh. Y peleamos por hacerlo. Nosotros somos hijos de esa circunstancia. Y la verdad, entonces... bueno, votar no solamente es un derecho, es un deber que hace a la legitimidad, no solamente elige autoridades, sino que las legitima para que nos representen. Es la forma que tenemos en democracia y en el Estado de Derecho de expresarnos también, no la única, pero la principal, la más contundente. Y voy, como digo, nuestra historia señala eso, ¿no? Tanto se peleó por poder votar, bueno, ahora que tenemos la oportunidad de hacerlo, hagámoslo, cuidándonos, porque en definitiva de eso se trata. Por eso me imagino que hay cosas históricas, culturales, siempre permanentes, que en este caso van a tener que variar. Por ejemplo, ir toda la familia a votar. Exactamente. ¿No? Generalmente los padres llevamos a nuestros hijos, claro, si son menores en general, para que ya se vayan formando en esa cultura cívica que hace justamente a la democracia. En esta ocasión, eso está absolutamente no recomendado, ¿verdad? Por la emergencia sanitaria. Pero bueno, es una cuestión excepcional que no debería cambiar nuestra intención de cumplir con ese derecho de ver. No es que esté prohibido, está no recomendado. Son exhortaciones, ¿verdad? El protocolo lo que establece es que todo aquel que pueda, porque naturalmente hay personas que tienen necesidad de hacerse acompañar, personas no videntes o que tengan algún tipo de discapacidad, bueno, pueden naturalmente hacerse acompañar, es necesario que lo hagan y eso se contempla. Pero se recomienda a los demás, a todos quienes podamos, no necesitemos ir acompañados, bueno, que en esta oportunidad no lo hagamos. Me imagino además que habrá circunstancias en las que una madre, un padre, de pronto no tiene con quién dejar a su hijo. Un plan B. Exactamente. Bueno, lo tiene que llevar. Está nos claro. referimos a lo otro, por eso empecé. Está claro. Por eso siempre decimos, todo aquel que pueda,
que concurra sin acompañar. Bien, ¿hay alguna especulación acerca de si el número, en el marco de esta circunstancia especial de emergencia sanitaria, hay una proyección acerca de que el número de votantes quizás sea menor al histórico o al habitual? Hace 5 años, ¿cuántos uruguayos participaron de la elección? Bueno, no tengo el porcentaje, pero en Uruguay el porcentaje de votación siempre anda ronda el 90%, ¿verdad? Del padrón de habilitados. Y la Corte trabaja en función del 100% de los habilitados. O sea, la conformación de los circuitos y toda la logística electoral parte de la base del número de habilitados, que para esta elección son casi 2.700.000. Pero bueno, la Corte en realidad no tiene previsiones previas de si la gente no especula. Pero convengamos que situaciones de fuerza mayor que puedan complicar la jornada electoral hay siempre, ¿no? Climáticas, puede haber innumerables circunstancias. Se anuncian lluvias para el domingo, ¿no? Bueno, no sé, veremos, pero digo, eso es una cosa que puede suceder en cualquier elección. No, pensé que ustedes los ministros ya lo sabían todo. Acerca de cómo va a estar el tiempo. Hay cosas que no. A pesar de que hemos tratado de repensar todo el proceso, porque eso fue un proceso muy interesante, ¿no? La emergencia sanitaria obligó a las autoridades electorales y a los funcionarios electorales a repensar todo el proceso de organización electoral. En el mes de mayo la Corte designó a un grupo de funcionarios a quienes se les encomendó plantearse justamente, hagan un paneo de todas las tareas de organización de la elección y vean de qué forma adaptarlas mejor a las recomendaciones de emergencia sanitaria. Ajá. De allí surgieron muchas de estas iniciativas, de estas cosas que están en el protocolo sanitario. Se descartaron otras, o bien porque contradecían las garantías electorales, o bien porque eran imposibles de llevar a la práctica. Bien, a ver, vayamos a algunas preguntas que yo decía más temprano en el arranque del programa anunciando tu visita, que seguramente esta instancia presentará preguntas novedosas, pero que seguramente se van a llevar a cabo las históricas, las de siempre, las que se preguntan como si nunca antes hubiésemos votado, pero bueno, forma parte de un clásico, ¿no? ¿No es cierto? Por lo pronto, ¿el horario es el de siempre? El de siempre, de 8 a 19 y 30 horas, con una posibilidad de prórroga por 1 hora más en aquellos circuitos y locales de votación donde llegada a las 19 y 30 horas haya electores sin haber sufragado. Ajá. Recordemos, las elecciones del domingo, los ciudadanos elegiremos intendentes y ediles, o sea, elecciones a nivel departamental en los 19 departamentos y elecciones de concejales municipales en aquellos circuitos, circunscripciones donde haya municipio. No necesariamente en todos los circuitos del país los electores, los ciudadanos van a votar municipios. En realidad solamente hay 3 departamentos que están totalmente municipalizados, que son Montevideo, Canelones y Maldonado. Los otros departamentos tienen municipios, pero también tienen zonas del departamento donde no hay municipio y en consecuencia los electores en esos circuitos votarán exclusivamente a autoridades departamentales, intendentes y ediles. Un principio que son elecciones distintas, son hojas separadas, ¿no es cierto? Exactamente, y distintos, de distinto tamaño, para que sean más fáciles de identificar. Bien. No hay posibilidad de votar a alguien, a un intendente de un partido y a un alcalde de otro partido, ¿no es cierto? Eso está expresamente prohibido. El cruce de lemas de partidos políticos está expresamente prohibido, es causal de anulación del voto en las 2 elecciones, en la departamental y en la municipal. Hay que votar candidatos del mismo lema, o partido, que es el nombre del partido político. Ajá, bien. Y en cuanto a los posibles errores, voy a votar al intendente, voy a votar por supuesto al lugar que la Corte Electoral me asignó, y llevo por confusión o porque creo que se puede la hoja del alcalde de mi barrio, que no es el barrio en el que yo voto. Exactamente, porque el elector tiene que votar los candidatos del municipio donde vota, que corresponden a su inscripción cívica. En las hojas municipales, las hojas de votación de la elección municipal, figuran las series de la credencial cívica que corresponden al municipio. Hay que fijarse que la serie de mi credencial cívica coincida con que las 3 letras mías las 3 letritas estén en la hoja de votación de la elección municipal. Si un ciudadano, si un elector vota una hoja de un municipio distinto al que le corresponde, si es del mismo partido político y del mismo departamento, en ese caso se anula exclusivamente esa hoja municipal que no corresponde, pero se valida
el voto a la elección departamental. Les recuerdo que está habilitado nuestro WhatsApp 099-894-987 para todos aquellos que quieran sacarse algunas dudas a propósito del domingo. ¿Se puede votar solo alcalde?, pregunta alguien. Se puede votar exclusivamente autoridades departamentales o exclusivamente autoridades municipales. Es lo que se llama, hay un voto parcial, porque en blanco parcial, porque, bueno, hay un voto exclusivamente en una de las elecciones. Bien, así que ahí ponés la hoja que vos quieras, ya sea solo del alcalde o del intendente. Sí, en realidad no votamos alcaldes, lo que votamos son los concejales del municipio. Los municipios tienen 5 concejales. De entre los concejales, el primer titular de la lista más votada, del lema más votado, recibe el nombre de alcalde, y será el alcalde, pero en realidad eso es una designación posterior. Bien. Lo que elegimos son concejales. Bien, en todo caso el concejal con más votos es el que termina siendo el alcalde de tu municipio. Exactamente. Y recordemos otra vez que no siempre votás en tu municipio, y recordemos que no siempre en donde vivís hay municipio. Exactamente. Nosotros los montevideanos ya nos hemos acostumbrado porque sí, como acabas de decir, lo mismo le pasa a los de Maldonado y a los de Canelones. Sí, exactamente. 099-894-987. ¿Puede ser intendente de un partido y alcalde de otro? Ya lo habíamos... dijimos que no. Bien. ¿Puedo votar, mira, un alcalde que no sea de tu zona? No, tampoco. Lo mismo, lo que acabamos de decir. Pero ¿qué pasa si lo haces por error? Lo que acabo de decir. Si yo por error en el sobre de votación introduzco una hoja a un municipio que no es el que me corresponde, por mi inscripción cívica, en ese caso se anula el voto a la hoja municipal, pero se valida el de la hoja departamental. O sea, el voto no queda anulado, simplemente queda anulado lo que... La votación, el voto a lo municipal. Alguien pregunta, si quiero votar al lema, ¿cómo hago? Poniendo 2 hojas de votación del mismo lema, 2 hojas distintas del mismo lema. Para ambas instancias, en caso que quiera votar al lema... Exactamente, sí, tanto para lo departamental como para lo municipal. Bien, ¿las hojas van a estar en los cuartos secretos? Sí, por ley la Corte está obligada a llevar a todos los circuitos las hojas de la elección departamental. Por reglamentación la Corte resolvió también llevar las hojas de la elección municipal. Esto en las últimas semanas tuvimos que revisarlo en el departamento de Canelones, dada la cantidad de hojas de votación para los municipios. Canelones es el departamento que tiene más municipios, son 31. El emblemático caso de Las Piedras, por ejemplo. Y el emblemático caso de Las Piedras, que nos llevó a la Junta Electoral de Canelones a solicitar a la Corte no llevar las hojas de la elección municipal. La Corte lo autorizó. O sea que en Canelones las hojas municipales las van a tener que llevar los partidos o agrupaciones políticas. En el resto del país las hojas van a ir en las maletas con las urnas a cada circuito. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre una parte del territorio y otra? La diferencia es que en Canelones, ¿sí?, las hojas municipales no las llevan las juntas electorales. ¿Esa será responsabilidad exclusiva? Es responsabilidad exclusiva de las agrupaciones y partidos políticos. Bueno, y naturalmente de los propios ciudadanos. Bueno, eso, ¿no?, es bien importante esto que estás diciendo. Yo creo que una de las recomendaciones que no está en el protocolo, pero es de sentido común, es que lo mejor es que el elector lleve la lista o las hojas de votación de su preferencia, ¿no? Esa es una recomendación histórica. Es histórica, ¿no? Porque aparte no nos olvidemos que hay 3.137 hojas de votación registradas en todo el país para las 2 elecciones, departamental y municipal. Eso hace que en el cuarto secreto haya infinidad de hojas de votación. Y los cuartos secretos tienen dimensiones acotadas, o sea que la exhibición de las hojas no va a ser tampoco fácil, y encontrar la hoja de votación que uno quiera votar puede ser complicado. Entonces, la recomendación, incluso para que el procedimiento del voto sea más rápido, es que el elector lleve consigo las hojas de votación de su preferencia para no tener que tomarlas del cuarto secreto. Exacto, bien. Somos personas de alto riesgo, no podremos ir a votar, cosa que siempre es un orgullo. Bueno, y acá vamos al consabido tema de que en qué circunstancias uno estaría inhibido, o dicho de otro modo, de qué modo uno podría no ir a votar sin ser sancionado por eso. Bueno, lo que prevé la ley prevé causales de justificación del voto. Perdón, ministro, ¿me lo decís luego la pausa? ¿Cómo no? ¿Sí? ¿Cómo no? Estamos poniendo la mañana en camino, estamos conversando con José Archito Orena, el ministro de la Corte Electoral. ¿De qué cuadro sos, José?
Bueno, rayado, como dicen, ¿no? Ah, bien, bien. No, porque si no íbamos a tener problemas, porque el sábado, porque justo la etapa del fútbol se suspendió este fin de semana, ¿no? Claro, claro. Con la excepción de mi cuadro, Liverpool, Ya lo que veo, juega ya lo contra... veo. No, yo soy de otro rayado. No. No, somos tampoco que ya lo sabría. Bueno, lo cierto es que el sábado, sin embargo, sí, para complementar la fecha, jugamos y quería saber en qué tonos tenía que continuar esta charla. Veo que no vamos a tener problema. Nos vamos a la pausa. Ustedes tienen preguntas, comentarios, opiniones a propósito de lo del domingo. Recuerden, estamos conversando con el ministro de la Corte Electoral, el doctor José Garchitorena. Las preguntas pueden llegar a través del 099-894-987. También a través de nuestra página Facebook, La Mañana en Camino. Ya volvemos con La Mañana en Camino. Estamos poniendo La Mañana en Camino, estamos conversando con el doctor José Garchitorena. Estamos escuchando la música de Mateo Moreno. Ministro, ¿cuál es la música que más te gusta? Viste, Luis Battistoni, que era escribía en el semanario Opinar, cuando yo tenía, siempre decía que era liberal en política, socialdemócrata en economía y terrorista en música, y yo soy igual. Yo en mi auto tengo, por mis hijos, el tipo de música que les gusta a ellos, pero tengo Clarín y tengo clásica y tengo mucha, depende del estado de ánimo, el momento. Pero vos sabés que me asombra mucho lo que decís, porque, bueno, mi familia sabe que yo tengo las memorias, las nombro, no tengo ningún problema. El Sodre y Clarín las tengo grabadas en mi memoria. ¿Verdad? Quiero decir, porque me sirve saber que ahí seguro que encuentro música clásica de calidad y que ahí encuentro el paisaje sonoro del tango. Cuando estoy como que no sé muy bien o ya estoy saturado de tanta voz, me voy por ahí. No soy una persona que me siente a escuchar música. La música para mí siempre es ambiente, pero la verdad depende de variedad. Bueno, entonces volvamos a la elección del domingo. Primero, una de las primeras cosas que hay que aclarar es que no hay un límite de edad que te exonere de la obligación de ir a votar, ¿no? Esta cosa todo que cada habilitado tanto... para votar, independientemente de su edad, está obligado a hacerlo. Lo que prevé la ley son causales de justificación para la no emisión del voto. Ya vamos a esas causales, pero en todo caso, y en este contexto recordemos, las personas que no cumplen con su deber, es decir, que no participan del acto eleccionario, en esta circunstancia y en cualquier otra. Que tienen que justificar la no emisión del voto o pagar la multa. Ajá. En caso que esa persona no justifique ni pague la multa, ¿qué cosa mala le puede pasar de ahí? Bueno, la ley prevé que, por ejemplo, se le puede retener su salario. En el caso de funcionario público, ¿no? Pasividad. No, el privado también. Ah, mira. La pasividad, no puede realizar ciertos trámites entre el Estado. En el periodo de justificación, por ejemplo, un escribano al extender una escritura pública, el voto se controla a partir de los 120 días de la elección y durante 120 días. Entonces, en ese lapso el escribano tiene que justificar la emisión del voto, y entonces puede tener problemas para suscribir una escritura pública. Hay varias cosas en la ley que están previstas. ¿Hay algún estudio hecho acerca de ese universo de personas que no van a votar, que no cumplen con su obligación? ¿Se sabe cuántas de esas pagan multa o ofrecen una excusa que la ley permite, de la que vamos a hablar ahora, o simplemente siguen la vida así, sin... El problema, la mayoría justifica. Yo creo que es más la justificación que el pago de la multa. Bien. El ciudadano que no vota, no justifica y no paga la multa, lo que sucede es que en 2 elecciones incurre en esa conducta, queda excluido del padrón electoral. O sea, que se le cancela su inscripción cívica. Y en caso de que no haya fallecido, porque la cancelación generalmente es porque la persona falleció, entonces por eso no vota y después no justifica o no paga la multa. Personas que viven en el exterior también. O las personas que viven en el exterior también, exactamente, sí, tienes razón. En ese caso, los del exterior, por ejemplo, si quieren reincorporarse al registro cívico, tendrán que volverse a inscribir. Porque se les canceló su inscripción cívica. ¿Y cuáles son las razones que me eximen de esas sanciones si no cumplo con mi deber? Bueno, lo que prevé la ley son causales son tipos abiertos, ¿no? Son causales genéricas, diríamos. Certificación médica, imposibilidad física, fuerza mayor, no encontrarse en el país el día de la elección. Dentro de estos tipos, de estos conceptos, bueno, entra una casuística muy variada, ¿verdad?, que dependerá de cada elector,
que podrá justificar, ya te digo, su no emisión del voto por alguna de ellas. Pero esas razones son de carácter sanitario, de salud. Razones médicas, son razones sanitarias o de salud, fuerza mayor, bueno, imposibilidad de concurrir. Pensemos, una persona que vive en el campo y creció el arroyo que no le da paso y no puede salir del establecimiento, bueno, hay una razón clara de fuerza mayor. Pero en ese caso necesitas un testigo, otro... generalmente una constancia de la comisaría del lugar, o digo, los medios de prueba... En razones médicas, obviamente, es un certificado médico. Bien, pero yo en estoy... razones de viaje, una constancia de inmigración o los sellos del pasaporte. Claro. La fuerza mayor, bueno, se puede justificar. No poderse trasladar de un departamento a otro. Puede ser una causal también, puede ser una causal. Eso lo valora cada junta electoral. Ajá. La justificación. No tener dinero para pagar el pasaje de ómnibus. A ver, se puede esgrimir cualquier causal de justificación. Perfecto. En general, las juntas electorales las valora con un criterio amplio, atendiendo a las circunstancias, atendiendo a la oportunidad, digamos, lo que está ocurriendo en ese momento en el país. Pero lo que quiero decir es que la justificación, esto es importante, tiene que hacerse dentro de los 30 días siguientes a la elección. No es antes, es 30 días siguientes a la elección. O sea pasa ese mes y ya no podés justificarlo. Exactamente. Digamos. Luego de pasados 30 días, salvo la causal de encontrarse fuera del país, porque naturalmente uno puede arribar pasados los 30 días, y tiene 30 días desde su regreso al país para justificar por esta causal su no emisión del voto. Pasados esos 30 días, la única opción que le queda al elector, al ciudadano, es pagar la multa. Bien, en este contexto de emergencia sanitaria se ha instalado mucho el concepto persona de riesgo, que tiene que ver fundamentalmente con la edad de la persona, ¿no es cierto? Eso en sí mismo no es una razón, ¿no es cierto? En realidad... No voté porque como hay pandemia y tengo 78 años... Bueno, un médico tendrá que certificar que esa circunstancia le impidió votar. Claro, pero en todo caso un médico, alguien más, una mirada de la afuera que te diga... Se necesita un certificado. O sea, se necesita invocar alguna de estas causales que prevé la ley. A propósito, alguien preguntaba si una persona de esas características tiene derecho a no hacer la fila, la cola, en el entendido que estar... ahí el facilitador pienso que puede jugar un rol, sí. En realidad esto siempre es así. Ahora tenemos la figura del facilitador que va justamente a hacerlo más viable de este tema, ¿no? Porque a veces los miembros de mesa, bueno, tienen presidente, puede decir, señora, pase, ¿no? Usted que está embarazada. Sí, sí. Pero bueno, ahora va a haber una persona... Ni siquiera la propia gente de la cola, la propia fila, exactamente, lo deja pasar. Pero ahora vamos a tener un funcionario facilitador que va a estar recorriendo el local de votación y justamente ordenando la fila, disponiendo que pase antes aquel que tiene alguna razón para hacerlo. El problema es que, naturalmente, los circuitos electorales en principio están conformados por personas de la misma edad, porque justamente, entonces, los primeros circuitos de cada serie en general son de personas de mayor edad, y por consiguiente, ahí hay que ver quién está peor que otro para, ¿me explico? Pero esto se da habitualmente, y ahora tenemos la figura del facilitador que seguramente va a permitir hacerlo con mayor eficiencia, mayor... Igual, doctor, es probable que esto que te plantea ahora es más una reflexión sanitaria médica, pero aún así, nosotros estamos en un marco especial de emergencia, pero también estamos, digamos, conducidos de algún modo por normas, sugerencias y relatos que hacen nuestras autoridades en los distintos estamentos que inciden en nuestra vida. Quiero decir lo siguiente: si el Estado organiza una elección y para esa elección, en el marco de una pandemia, da una serie de recomendaciones y toma una serie de medidas de carácter sanitario, uno puede suponer que aún siendo grande de edad, aún teniendo algunas dificultades y siendo de pronto un público más frágil que otros, están dadas las condiciones para que yo emita mi voto y no necesariamente me enferme del COVID. Todas las medidas que estamos adoptando, la Corte Electoral, y como digo, con el asesoramiento de las autoridades sanitarias, tienden a eso, a minimizar los riesgos, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que el país, desde el día 1, descartó la posibilidad de la cuarentena obligatoria.
y apenas más o menos se sintió controlada la pandemia, con todas las prevenciones y recomendaciones del caso, el país ha ido volviendo a la normalidad en su funcionamiento, en todas las actividades, ¿verdad? Eso voy. Entonces, la elección justamente se está haciendo en ese marco también. Y tomando, como digo, medidas que no se toman habitualmente. Habitualmente no se limpian los locales de votación durante la jornada electoral. Hoy estamos previendo hacerlo y para eso contamos con el apoyo de ANEP. José, no vamos de tapabocas habitualmente. No vamos de tapaboca, no hay alcohol en gel en los circuitos de votación, no tenemos un facilitador. O sea, estamos tomando medidas teniendo en cuenta la emergencia sanitaria. Y señalo también, a los efectos de la justificación, que atendiendo a esta situación de emergencia sanitaria, la Corte está trabajando para, a partir de la semana que viene, que los electores que no hayan podido sufragar puedan hacer los trámites de justificación y de pago de la multa por vía remota, a través de la página web de la Corte Electoral, que no tengan que ir a las oficinas electorales. Claro, ¿tá? Porque tiempo atrás el trámite era presencial. Solo presencial. Solo presencial. La pandemia nos ha obligado a, como digo, a adelantar algunas ideas que ya veníamos manejando. Por ejemplo, la capacitación a distancia de los integrantes de las comisiones receptoras de votos. Claro. Que en todos los ciclos electorales era presencial, en teatros, en diferentes salones. En esta elección se está haciendo 100% virtual a partir de una plataforma que está en la página web de la Corte. Bueno, y también ahora para la justificación del no voto o para el pago de la multa, estamos previendo que se pueda hacer también a través de la página web de la Corte. Bueno, hay más preguntas que llegan. A propósito, para el armado de las mesas, para la conformación, ¿está teniendo alguna dificultad la Corte? Bueno, en realidad esto es una tarea que compete a las juntas electorales en cada departamento, no es algo que haga directamente la Corte Electoral. Nosotros estamos en contacto, por supuesto, permanente con las juntas. Esta tarea de armado de las mesas siempre es una tarea nosotros le llamamos la tarea de altas y bajas, altas por los que designamos y bajas por los que se piden no trabajar el día de elección, por las más diversas razones, ¿no? Médicas, no encontrarse en el país, no encontrarse en el departamento, lo que sea. Siempre hay mucha movilidad en esa tarea de altas y bajas. Posiblemente, por la circunstancia actual, haya habido un poco más en algunos departamentos, pero en cualquier caso, por el monitoreo que venimos haciendo día a día, no vemos que haya un riesgo de que las comisiones receptoras de voto, que son más de 7.000 en todo el país, no se lleguen a integrar con sus tres integrantes a partir de las 8 de la mañana. Y 4 con el facilitador, exactamente. O sea que hay que multiplicar 7.000 por pero 4. La prioridad es tener los 3 de la mesa. Bueno, ¿verdad? justamente iba. ¿Se puede constituir una mesa faltando alguno de los integrantes de la mesa? No, lo que prevé la ley en ese caso es, bueno, primero que se designan suplentes, ¿no? Sí, que tiene que por ir a cada primera titular, hora. que son Claro, 3, claro. se designa un suplente, hay 3 suplentes. Pero además, la ley prevé que en caso de que falta alguno de esos 6, no lleguemos a tener 3 personas en la mesa, se pueda convocar a algún ciudadano, se pueda convocar a algún funcionario electoral u otros funcionarios públicos que las oficinas electorales tienen de retén, precisamente, justamente para ante esta eventualidad. Bien, recordemos entonces, hay una posibilidad que uno vaya a una mesa y no esté el facilitador, por lo que acabas de decir. Puede suceder. Pero sería una excepción, da la sensación. Sería una excepción. A ver, cuando nosotros dispusimos en la Corte Electoral que cada comisión receptora, el primer suplente no convocado a trabajar como titular, sea facilitador, era para tener por lo menos un facilitador por circuito. Claro. Sabiendo que capaz que en algún circuito no tenemos, pero en el local de votación, en la medida que hay otros circuitos, va a haber facilitadores que por supuesto no se van a limitar no es mi circuito. Claro, van a estar colaborando entre sí para la circulación dentro del local, para mantener las distancias, para el facilitador, en la medida que no esté en la mesa, ¿va a estar identificado? Sí, va a tener un gafete que va a decir facilitador con el escudo de la Corte Electoral, que lo va a identificar como tal. Bien. 099-894-987. El voto anulado o en blanco, ¿lo pueden explicar? Si es que ya no lo hicieron. No lo hicimos, pero no me doy cuenta exactamente. El voto en blanco es cuando no se introduce una hoja válida de la elección en el sobre de votación, ya sea para la elección municipal o departamental. El voto anulado, bueno, hay muchas causales. Por ejemplo, introducir una hoja de votación, pero acompañado de un objeto extraño, que puede ser la bolsita de nylon, un boleto, un papelito, o que eso puede ser por un descuido. O algo voluntario, ¿no? Sí, el ciudadano claro. puso una hoja, voto, no le estoy. puso bigotes al candidato. Le puso bigotes al candidato, rayar la hoja de votación. La casuística puede ser infinita también. Sí, bien. En todo caso,
romper con eso que yo lo escucho de que soy gurí, era que el voto en blanco va para el partido que gana, esas pero Bueno, las escuchaste muchas veces, sí, ¿no? por supuesto, en realidad por supuesto. favorece a Las especulaciones son varias. Lo importante que hay que tener en cuenta es que para la adjudicación de los cargos se tienen en cuenta los votos a los lemas, a los partidos. Ujú. O sea que en definitiva eso es, lo dejo para los politólogos. Bien, bien. 099-894-987. A ver, más mensajes. Bueno, nos preguntan por el horario otra vez, ya eso. De 8 a 19:30. Bien, nos preguntan por lo de siempre también, la edad. No hay límite. No hay límite de edad para la obligatoriedad. Que te exonere de la Exacto. obligatoriedad. A ver. Para que recién tenía un montón. ¿Los resultados cuándo se van a conocer? Bueno, en esta elección, como viene ocurriendo desde la elección interna del año pasado, vamos a utilizar la tableta para la transmisión rápida de los resultados del escrutinio primario de cada circuito. Eso significa entonces que cada circuito tiene una tableta Uh-huh. en la que se van cargando los resultados del escrutinio primario, y una vez culminado el escrutinio primario, que es el escrutinio que se hace en cada comisión receptora de votos, se transmiten directamente al centro de cómputo de la Corte Electoral, quien los va totalizando y poniendo a disposición del público. La Corte no hace proyecciones, lo que publica son datos reales de los escrutinios primarios a medida que los va recibiendo. La experiencia nos dice que 7:30 cierran los circuitos, la demora en el envío de los resultados depende un poco de la complejidad de los escrutinios y del tiempo que le lleve el escrutinio a cada comisión receptora de votos, pero hacia medianoche la experiencia nos dice que ya tenemos el 80-90% de los resultados ya están totalizados en el sistema y a disposición del público, ¿no? Entonces, uno podría suponer que ¿a qué hora de la noche tendríamos? Si todo marcha dentro de lo previsto, yo diría que hacia medianoche la enorme cantidad la mayoría de los circuitos ya habrán terminado los escrutinios y comunicado sus resultados y van a estar a disposición del público con todo el despliegue y el detalle que permite esa herramienta, ¿no? Porque son no solamente resultados a intendentes, sino junta departamental, sino también municipios, que también es un tema de interés, ¿no? ¿Cuánto es la multa? Tengo que ir a Fraiventos y me sale más barato pagar la multa. Salen caros los pasajes. La multa, la ley lo que establece es que sea el equivalente a una unidad reajustable. Hoy está en 1.283 pesos, o 2 unidades reajustables si el lector que no sufragó es funcionario público o profesional universitario. Bien. 099-894-987. ¿Por qué la gente no hace el traslado? ¿Hay alguna explicación? Buena pregunta. La posibilidad está. Son 5 años en que... Yo como ciudadano de la República, ¿le puedo hacer una sugerencia, recomendación? A ver, dígame. A usted como ministro. Me parece que la Corte debería hacer una campaña más intensa. Yo sé que incluso a veces hay oficinas móviles que facilitan. Sí, exactamente. Más me parece que no alcanzan una difusión tal que haga que... Bueno, me consta que las juntas electorales, que son las encargadas de la inscripción cívica, a partir de planes inscripcionales que aprueba la Corte Electoral, realiza un esfuerzo muy grande en materia de difusión, fundamentalmente en el interior, Sí. Que las mesas mólicas van a las diferentes localidades, desde las capitales departamentales. Me consta que se instalan en los liceos de segundo ciclo, justamente, Sí. donde hay jóvenes que van a votar en la próxima elección. En los municipios se hace mucha difusión en ese sentido. Y bueno, y el traslado es una posibilidad, naturalmente. ¿Tú dirías que la gente no hace traslado porque en definitiva quiere volver o a su barrio o a su pueblo? Yo creo que hay muchas razones, ¿sí? Creo que hay mucha gente que... O por desdén, que cuando quiera acordarse... Creo que hay mucha gente que mantiene su inscripción cívica en el departamento donde nació o donde tiene su familia, y no es en el que vive, Claro. justamente porque ir a votar es una excusa y una oportunidad de reencontrarse De con encuentro. familiares, amigos. Vamos a pasar el fin de semana, voto y ya de paso visito a los viejos y no sé qué, no sé cuánto. ¿Cuál es tu caso en ese sentido? Bueno, mi caso es que, por ejemplo, yo vivo en un barrio donde no voto. O sea, yo Bien. mantengo mi inscripción cívica donde yo me crié en Malvin y tengo mi inscripción cívica en Malvin. Cuando sacaste la credencial vivías en Malvin. Yo vivía en Malvin y la mantengo allí porque, bueno, me gusta volver al barrio. De hecho, voto a la vuelta donde era mi casa y Ajá. me encuentro con mis amigos del liceo y compañeros Eso del te liceo. resulta... No sé, a ver, es una tontería tal vez. No.
Me he mudado varias veces. Porque nosotros somos parecidos en años, ¿no? Sí, sin duda. Y yo también, a mí me pasa lo mismo. Yo voy, la saqué cuando vivía en la Cruz de Carrasco y voy para aquellos lados. Pero, ¿sabes una cosa, José? Yo no me encuentro con nadie. Ahora te digo la verdad, antes no había tampoco un estímulo. Hoy hay un estímulo para cambiar la credencial, trasladarla, y es la elección municipal. Bueno, y además... Por ejemplo, yo voy a estar votando, si quiero, ¿no?, en un municipio donde no estoy viviendo. Claro. Y además, no vas a tener la chance de incidir en el tuyo. Y no incido en el que vivo. Entonces, realmente esto me tiene que hacer, en lo personal, me hace cuestionarme si en este periodo de inscripción, nuevo periodo inscripcional que se abre ahora y que se va a extender hasta el 15 de abril del año 24, ¿no? ¿Cuándo arranca el periodo para poder cambiar? Ya arrancó en estos días. Lo que pasa es que el padrón. Pero claro, ahora en este momento. Está cerrado el padrón, los trámites que sacan en estos días no tienen ninguna incidencia para esta elección. Pero va a estar abierto el periodo hasta el 15 de abril del año 24. Hagamos los respectivos cambios juntos. Vamos juntos. Si conoces a alguien. Vamos juntos. Para que nos haga pasar por un costado. No, haremos la cola como cualquiera. Como corresponde. Sí, bueno, a propósito, tengo que ir con la credencial. No es necesario. No es necesario exhibir la credencial, basta con concurrir al circuito que me corresponde por mi inscripción cívica y manifestar allí mi serie y número de credencial. No hay por qué exhibirla. Los únicos que tienen la obligación de exhibirla son los ciudadanos o electores en situación de discapacidad motriz que por votar en un circuito no accesible opten por hacerlo en el primero de su serie que es accesible. En ese caso sí tienen que exhibir la credencial cívica. Dice, te contesto, porque la pregunta que te dice el oyente recogió el guante y contesta. Te contesto, yo hace 3 años que estoy acá y no me dejaron hacer traspaso hasta que no pase estas elecciones. No sé de acá que se... El periodo inscripcional cerró el 15 de abril del año pasado, 2019. O sea que antes de abril del 19 pudo haberlo hecho. Después no, porque se cerró el periodo inscripcional porque justamente ahí se congela el padrón a los efectos del ciclo electoral. Claro. 099-894-987. Perdí, bueno, este es un clásico. Perdí la credencial. Si no es miembro de mesa, si no va a ser delegado, y si no está en situación de discapacidad motriz, como digo, no tiene. Acordándose el número, no tiene problema. Y si no se acuerda el número, ingresando en la página web de la Corte, hay un buscador que por su nombre y fecha de nacimiento le va a dar la serie y número de su credencial. Así que es una forma de recuperar. Y bueno, además la información del circuito, le va a informar dónde vota y si está habilitado. Sí, ayer mismo lo probé con mi madre, que no tenía la credencial encima y no recuerda el número. Sí. La página web de la Corte es una herramienta muy potente porque tiene mucha información. No, y además es muy amigable, muy sencilla. Sí, se nos ha ido llenando de información, ese es el problema, y a veces. Pero está, la información. No, me refiero al buscador. Solo el buscador resulta muy amigable, lo probé ayer. Es muy fácil, sí. Repito, fue ayer con mi madre, no recordaba su número. Y nombre completo y ahí y la fecha de nacimiento, la serie, el número y además obviamente el local. 099-894-987. Hola Alejandro, son bandidos. A los políticos les es imperioso que voten los mayores porque es 1/3 de la población. Son muchos votos. Por más cuidados que haya, sigue siendo población de riesgo. Sino que se les permita visitar a sus nietos, a quienes no ven hace muchos casos en muchos casos desde hace muchos meses, gracias. Antes que tú respondas, yo, porque además lo estoy asumiendo como una bandera, más que como comunicador, como ciudadano. Quiero decir, en líneas generales, no hablo de casos puntuales, a ningún abuelo no hay ninguna recomendación que no vea a su nieto hoy día. Así que si ese abuelo no ve al nieto o si el nieto no ve al abuelo, no debería adjudicárselo a la pandemia, a menos que ese abuelo esté en un residencial de salud donde ahí las condiciones son distintas. Lo digo por la duda porque mi hijo a sus abuelos en el arranque no los veía por esa misma razón, y después que los científicos nos dijeron ciertas cosas nuevas que no sabíamos, bueno, desde ir a la escuela hasta verse con sus abuelos, eso ocurre todas las semanas, te diría casi con plena normalidad. Y aparte, por todo lo que dijimos, la legislación electoral permite contemplar las situaciones particulares. Pero además no es que los políticos por bandidos hacen votar a los viejos, es porque la ley. Eso está en la ley y también tiene una lógica. A ver, la Corte Electoral en esto es aplicadora de la ley, ¿no? Nosotros no tenemos chance de reglamentar el no voto, eso está en la ley y es así. Desde el punto de vista de la teoría política, de la filosofía política, eso responde, a una concepción de que el voto es un derecho-deber. Yo tengo el derecho de votar, pero aparte tengo el deber en la medida que soy parte integrante de la comunidad política.
y por consiguiente hace a mí mi involucramiento, hace la legitimación de las autoridades que se eligen, o sea, tiene una fundamentación filosófica muy, muy fuerte, ¿verdad? ¿Hay alguna recomendación de hora para ir? No, eso tampoco. En realidad, también en su momento se vio, se planteó, bueno, y si se pide turno para votar, pero eso puede limitar el derecho al voto. No nos olvidemos que hay gente que el domingo trabaja, claro, y que si bien por ley tiene 2 horas para ir a votar, puede complicar si no consigue turno en esas 2 horas, que la hora en que su trabajo se le da libre, o bueno, por razones de tengo que viajar al interior y bueno, no llego, o sea, sí. Se descartó esa posibilidad y bueno, dependerá de cada uno de tratar de ir a la hora que más le convenga, pero a su vez, bueno, tratando de evitar las aglomeraciones. Bueno, ministro, gracias por el tiempo y mucho éxito, mucho laburo el domingo, gracias, ¿no? Muchas gracias y sí, estamos, pero bueno, contentos porque hasta ahora está saliendo todo en orden, todo muy bien. Bien, nos ayudó a poner la mañana en camino el doctor José Garchitorena, el ministro de la Corte Electoral. Recordame la web de la Corte Electoral. corteelectoral.gov.uy. Bueno, allí hay mucha información, como decías, que nos puede ser muy útil. Que responde a muchas de estas preguntas que se han formulado. Ahí está. Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA. Porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresa en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA.